Bienvenidos a un nuevo HD Online. Un gusto poder saludarles, de conectarnos nuevamente y de reencontrarnos también para escudriñar una pequeña porción de la palabra del Señor que pueda edificar y fortalecer nuestras vidas. La semana anterior estuvimos viendo ya el tema de paternidad de Dios. Si no lo has visto, te invito también a poder conectarte y buscar esta parte 1 del tema de paternidad. Hoy vamos a ver dos aristas también que complementan este tema de paternidad. La semana pasada, como bien vimos, la primera parte se basaba en cómo empezar a disfrutar de esta paternidad de Dios y de nuestra condición de hijo. Y la segunda parte es cómo debemos acercarnos también a Dios en nuestra condición de hijo. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Hoy lo vamos a complementar también y vamos a ampliar nuestra visión respecto al tema de paternidad. Hoy vamos a estar más basados en el tema de herencia. Si Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos, hay una herencia que es prometida por Él también para cada uno de nosotros. Y vamos a escudriñar respecto a esta perspectiva. Ahora, cuando hablamos de herencia, no sé qué es lo primero que se te viene a la mente. ¿Sí? Tal vez alguna propiedad o algo que te heredó algún familiar que ya no está, alguna posesión o algún bien material. ¿Sí? Pero la palabra también ocupa este término de herencia y dice que porque nosotros somos hijos, dice, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tenemos acceso también a esta herencia que Dios ha preparado para cada uno de quienes son sus hijos. Vamos entonces a adentrarnos en el texto que tenemos preparado para hoy. La primera parte vamos a utilizar Mateo 5, de los versos 43 al 45. Demos lectura entonces. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Entonces, la primera parte que queremos ver en este texto, analizaremos brevemente estos 3 versículos, porque nos van a brindar un contexto para entender paternidad de Dios desde una perspectiva un poco más amplia. ¿Ya? El primer versículo, el verso 43, nos decía lo siguiente. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Lo primero que nos llama la atención en este verso es que esta enseñanza había sido introducida por falsos maestros, puesto que en la ley, ya en el libro de Levítico, se establecía claramente lo contrario. Levítico 19:18 decía lo siguiente, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, esta era la enseñanza que tenían ellos en la ley. Pero los maestros fueron acomodando esta enseñanza y fueron agregándole otras cosas, hasta el punto que ya era un dicho popular, como decía ahí, oísteis que fue dicho. Esta era la enseñanza que estaban entregando en ese tiempo. Amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Entonces, Jesús ataca estas enseñanzas directamente y les dice lo siguiente en el verso 44. Pero yo os digo, o sea, cuando había oísteis que fue dicho, el Señor introduce un yo os digo. ¿Sabes qué? Esto es el espíritu de la ley. Esto es lo que estaba plasmado en el corazón también de la ley para que viviera este pueblo. Y el Señor viene y nos entrega este yo os digo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En este texto la palabra amor significa abrigar buenos deseos, tener deseos compasivos con los demás. No implica propiamente tal una relación afectuosa con los enemigos, sino que dice, es no abrigar malos deseos, es abrigar el bien. Claramente este texto muestra una naturaleza renovada
porque por nuestras propias fuerzas sería muy difícil tratar de cumplir esto si no fuera por una obra de transformación hecha por Dios en nuestro corazón. Ahora estas enseñanzas, cuando las dice Jesús, no fueron un mero discurso para la galería, como pudiéramos pensar, o palabras de buena crianza. La verdad, sin lugar a dudas, refleja muy bien lo que Jesús hizo, pues incluso estando clavado en la cruz, fue capaz de pronunciar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claramente, en este verso, él hablaba de una nueva naturaleza vivida por Jesús, y es la naturaleza a la cual nos invita también a ser parte. Si avanzamos un poco más en el verso 45, vamos a empezar a entender cómo estos versículos se relacionan también con paternidad. Porque les dice lo siguiente, el 45: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Este texto nos indica que haciendo lo anterior mostraremos que somos sus hijos. ¿Pero cómo? La clave en este versículo es entender que no podemos reflejar lo que no poseemos. Es como si existiera un ADN espiritual, que es tan fuerte como el ADN familiar que te hace heredar, no sé, los ojos de tu padre o el color de pelo de tu mamá. Este ADN espiritual va a producir que manifiestes la naturaleza de tu padre. Lo que nos dice entonces este versículo es que si Dios es tu padre, harás aquellas cosas que muestran su naturaleza, que muestran amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que son aquellas características que son fruto del Espíritu. Por el contrario, si no es Dios tu Padre, mostrarás una naturaleza caída. Iras, pleitos, celos, violencia, engaño, contiendas, etc. Pues la Biblia nos enseña que Satanás es el padre de toda mentira. Déjame decirte una cosa en esta hora. El tema de ADN espiritual, al igual que este ADN físico, la verdad es que el Padre es uno solo y no hay términos medios. No puede ser medio hijo de Dios o la mitad de creyente en Cristo. No lo puede ser. Un ADN indica solamente la paternidad de un solo Padre. O eres un hijo de Dios completo al 100% o no lo eres. Entonces el gran problema es que la gente piensa que Dios debe participar solo y restringir su actuar y solamente al área espiritual. Y como que encajonamos el obrar de Dios en nuestra vida. Y no entendemos que Dios es Señor de todas las áreas de nuestra vida. Dios debe tomar control de nuestra área sentimental, de nuestras finanzas, de nuestra paternidad también en el hogar, de cómo ser un buen esposo, una buena esposa, etc. Todas esas áreas tienen que estar cubiertas y Dios nos va guiando y nos va enseñando a llevar este proceso y a manifestar en él todo este fruto que está reservado para aquellos que son sus hijos. Ahora, amados, si todas tus áreas no están en las manos de Dios, no estás manifestando el ADN del Padre. Pues no se le puede amar en parte, no se le puede servir en parte. La palabra nos dice que no se puede servir a dos señores, pues amarás a uno y aborrecerás al otro, y viceversa. Entonces, esto no quiere decir que haciendo esto, que amando a nuestros enemigos, que intercediendo por ellos, etc., vamos a ser hijos. Es al revés. Si tú eres hijo, manifestarás la naturaleza del Padre. ¿Y qué mejor forma esta va a ser para poder manifestar esta naturaleza y mostrar efectivamente que eres hijo? Recuerdo bien a mi suegro, el pastor Eduardo Picero, cuando nos hacía reflexionar respecto a una palabra muy similar. Y él decía: yo no he visto ningún manzano
que esté allí esforzándose para dar el fruto, que apriete los dientes y se esfuerce para dar una manzana de este color y en este tiempo. La verdad que él simplemente, el manzano, manifiesta la naturaleza que está en su genética. En el tiempo oportuno este manzano va a dar fruto. Así también es nuestra vida. La obra de Dios en nosotros tiene que manifestarse como el respirar. No es algo que yo agende en mi celular el poder respirar. No es algo que yo tenga que colocar un recordatorio constante para que no se me olvide respirar. La verdad es que fluye de manera natural simplemente por mi condición de ser humano. Así también es el fruto del Espíritu de Dios. Aquellos que están conectados con Cristo, aquellos que tienen una relación profunda con Él, no tienen que estar pendientes de portarse bien o de hacer lo correcto, porque la verdad es que va a empezar a fluir en ellos el fruto del Padre, producto de su naturaleza y de su conexión con Él. Y este Dios maravilloso, que es el que nos guía, dice lo siguiente: Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. La verdad es que sería raro que Dios hiciera salir el sol solo para sus hijos, o que solo le llueva a los que no lo son. Y la verdad es que esto demuestra su naturaleza y también su amor. Por eso el mejor ejemplo siempre es Jesús. Él manifestaba la naturaleza de su Padre. Aún estando, como decíamos delante, en esa cruz, Él exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mostrando ese amor, estando aún clavado en el madero. Aún allí expresaba, dice, esa fuente inagotable de amor, pues Dios es amor y no contiene amor. Amados, ahora, si entendemos nuestra naturaleza de hijos, andemos conforme a ella y vivamos y experimentemos esta relación con el Padre, que va a hacer que manifestemos nuestra herencia, nuestra genética de hijos de Dios. Ahora quisiera llevarlos a ver otra perspectiva respecto al tema de paternidad, y tiene que ver con la herencia propiamente tal. Para eso utilizaríamos el texto de Primera de Pedro, de los versos capítulo 1, de los versos 3 al 5. Dice lo siguiente: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En estos pequeños versículos, el texto nos habla de que el compromiso de Dios no es tan solo con nuestra salvación, sino que por medio de ella nos adopta. Somos transformados en sus hijos, ¿cierto? Adoptivos, dice la palabra. E implica también la cobertura del Padre en todo su sentido. Mi suegro siempre decía una cosa: es difícil, sería muy cara dura de ir a pedirle lo que yo necesito al padre de mi vecino. Yo tengo el derecho de pedirle a mi padre, pero muchas veces en la vida espiritual somos así. No tenemos una relación con Dios. Pero sin embargo, en los momentos difíciles vamos y le pedimos como si tuviéramos todo el derecho. Yo sé que los brazos de Dios están abiertos. Y en ese momento difícil Él puede saciar esa necesidad. Pero cuánto más nos podemos acercar confiadamente a Él cuando experimentamos esta naturaleza de hijos y vivimos en ella. Podemos acercarnos confiadamente porque sabemos que es nuestro Padre. Sabemos que Él nos ama y sabemos que Él tiene esta herencia que describe en Primera de Pedro, preparada para cada uno de nosotros. Pedro enseña en estos versículos que una vida eterna en la presencia de Dios es lo que nos espera.
Constituye también esta herencia, dice, una herencia que no se corrompe, que no se destruye y que Dios guarda para cada uno de nosotros. La palabra señala que esta herencia es segura y expresa el autor en 3 palabras. Dice incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué quiere decir inmarcesible? Que no se marchita. Veamos entonces estas 3 palabras. La primera, incorruptible. Tiene un doble significado incorruptible. Quiere decir que es de una duración ilimitada. Y lo segundo, que no puede, tenía una ejemplificación asociada a una ciudad a la que trataban de atacar constantemente los enemigos y que esta ciudad, pese a sus ataques, permanecía en pie. Entonces allí estos 2 significados los asociamos a la palabra herencia y nos damos cuenta que la herencia que Dios ha prometido para sus hijos es inalterable en el tiempo, y frente a quien pudiera intentar destruir o quitártela, la verdad es que no va a poder ser así, porque Dios la tiene sujeta en la palma de su mano. De ninguna manera alguien puede afectarla, afectar tu herencia, dañar, quitarte tu herencia. Esa es la herencia que Dios quiere darnos. Es una herencia disponible para todos aquellos que han creído en Jesucristo. Esta herencia también tiene una característica, que es incontaminada, que es pura y permanece así por siempre. Y que es inmarcesible, que quiere decir que no se marchita, que permanece siempre vigente, que está allí, hermosa, para poder disfrutarla cada vez que tú te acercas al trono de Dios y le buscas en su presencia. Esta herencia es segura, es firme, porque es Dios mismo quien la preserva. Entonces, cuando nos damos cuenta de esta herencia y entendemos que esta herencia ha sido guardada por Dios y permanece para nosotros inalterable, tenemos que empezar a analizar, es cierto, esta herencia, pero ¿qué implica para mi vida? ¿En qué consiste esta herencia para mí? Y la verdad es que al hablar de esta herencia logramos identificar muchas áreas en las que abarca esta herencia. Algunos me dirán, sabes, puede ser vida eterna. Otros dirán, es el reino de los cielos que se manifiesta también en la vida del creyente, etc. Pero yo quiero hablarles hoy de una faceta especial de esta herencia. Y yo creo que es la principal. Y hay algunos textos que me gustaría leerles. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces esta herencia se accede por medio de Jesucristo. A su vez, en el libro de los Salmos, Salmo 16:5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Salmo 73:26. Todo mi ser se consume, pero Dios es mi herencia eterna y el que sostiene mi corazón. Lamentaciones 3:24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Amados, en estos versículos y en muchos otros, el componente más importante de nuestra herencia es Dios en nuestras vidas. Él es nuestro mayor tesoro. Nuestra herencia pudiera ser una gran cantidad de beneficios, como decíamos, la vida eterna, el reino manifestado, dones tal vez que puedas tener para ejercer tu ministerio, etcétera, pero ninguna de esas características o de esas facetas es comparable a Dios mismo. Y cuando podemos declarar que Él es nuestra porción, Jehová es mi porción, Él es mi herencia y en Él esperaré y confiaré. Porque esta herencia, si es Dios mismo, nunca puede ser dañada. Esta herencia no puede ser arrebatada, porque Jehová es tu porción, Él es tu herencia. Amados, ¿hay beneficios en ser hijo? Claro que sí. Acerquémonos a Dios. Manifestemos la genética del Padre en nuestra vida y disfrutemos de esta herencia, este tesoro precioso que es Dios mismo, cercano a nosotros y en el cual podemos confiar cada día de nuestra vida. Oremos, les invito a orar, hermanos. Oro por cada uno de mis amigos y hermanos en el nombre de Jesús.
para que Dios pueda manifestar su paternidad en cada uno de ellos y para que ellos puedan vivirla y disfrutarla cada día. Oro también para que comprendan que la naturaleza del Padre tiene que manifestarse en ellos si son sus hijos. Oro para que esa claridad esté presente en sus vidas y ese entendimiento profundo de saber que van a manifestar los frutos del Padre. Oro también para que podamos comprender que tú eres nuestra mejor herencia, Señor. Que tú lo llenas todo, papá. Y que más que tesoros, más que dones, más que incluso la vida eterna es el conocerte a ti y el disfrutarte como nuestro Padre, de una manera cercana y en una relación profunda. Por eso te bendigo en esta hora, Señor. Y oro para que esta enseñanza pueda calar profundamente en el corazón de mis hermanos y puedan ellos comprender esta grandeza de que tú eres nuestra porción y tú eres nuestra verdadera herencia. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén y amén. Amados, un gusto de poder conectarnos a través de este HD Online. Y hoy avanzamos en dos aspectos más respecto al tema de paternidad y específicamente con el tema de la herencia. Espero que Dios les esté cuidando, protegiendo durante estas semanas, que sea un tiempo muy, muy bendecido y nos reencontramos en la próxima semana también con un nuevo capítulo de HD Online. Que el Señor les bendiga grandemente.